La figura de Jesús de Nazaret es una de las más influyentes en la historia de la humanidad, pero su historicidad ha sido objeto de debate y controversia. Más allá de las creencias religiosas, ¿qué evidencia histórica respalda su existencia? En este video exploraremos la historicidad de Jesús desde una perspectiva histórica y académica, separada de todas las creencias religiosas, con el objetivo de arrojar luz sobre la existencia de quien es quizá el personaje más famoso e influyente de la historia. Antes de revisar las pruebas de su existencia como personaje histórico, es imprescindible mencionar los dos grupos principales en que se dividen. En primera tenemos los evangelios y otros documentos de índole religiosa. Estas fuentes, debido a su procedencia, no tienden a ser tan aceptadas por la posibilidad de haber sido manipuladas, aunque como veremos más adelante, muchos historiadores sí las consideran como fuentes fiables. Después encontramos las fuentes extrabíblicas, es decir, las que provienen de documentos ajenos a la Biblia y demás textos religiosos. Aquí se encuentran menciones de historiadores, cartas de gobernadores romanos, entre otros. Usualmente, y debido precisamente a que provienen de personas ajenas completamente a la religión cristiana, son consideradas por los historiadores como las más fiables. Comenzando con las fuentes extrabíblicas, encontramos el testimonio flaviano, el pasaje más conocido en la obra Antigüedades Judías del historiador judeorromano Flavio Josefo. En este pasaje, Josefo describe a Jesús como un sabio maestro y obrador de prodigios, que fue crucificado por orden de Poncio Pilato, pero que sus seguidores continuaron difundiendo su enseñanza. El debate académico sobre el testimonio flaviano gira en torno a su autenticidad. Algunos académicos argumentan que el pasaje ha sido interpolado por cristianos posteriores para exaltar la figura de Jesús, mientras que otros sostienen que Josefo podría haber escrito una versión más neutral que fue luego alterada por copistas. A pesar de las dudas sobre su autenticidad, el testimonio flaviano es considerado generalmente como una evidencia histórica importante de la existencia de Jesús, ya que Josefo era un historiador judío y no tendría motivos para inventar la referencia a Jesús. El historiador romano Tácito menciona a Jesús en una obra escrita alrededor del año 116 después de Cristo. En este pasaje, Tácito se refiere a Jesús como Cristo, y describe cómo el emperador Nerón culpó a los cristianos por el incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Tácito describe a los cristianos como seguidores de un hombre crucificado bajo el reino de Poncio Pilato, y menciona a Jesús como el origen de este movimiento. Después encontramos a Plinio el Joven, gobernador romano, que menciona a los cristianos en una carta al emperador Trajano, escrita alrededor del año 112 después de Cristo. En esta carta, Plinio describe cómo interrogó a los cristianos bajo su jurisdicción y les preguntó sobre sus creencias y prácticas. Plinio menciona que los cristianos solían reunirse para celebrar sus ritos y adorar a Cristo como a un Dios. Esta carta proporciona evidencia histórica sobre la existencia de comunidades cristianas en el siglo I después de Cristo y de su reconocimiento oficial por parte de las autoridades romanas. Luciano de Samosata, un escritor satírico del siglo II, menciona a Jesús en su obra La muerte del peregrino, donde se refiere a Jesús como el hombre que introdujo esta nueva doctrina, y lo describe como un crucificado. Aunque Luciano se burla de los seguidores de Jesús, su mención confirma la existencia como una figura histórica conocida en este periodo. Marabar de Serafión, un filósofo sirio del siglo II, menciona a Jesús en una carta a su hijo en prisión, donde compara la persecución de Jesús con la de otros líderes históricos, como Sócrates y Pitágoras. Pasando a las fuentes bíblicas, nos encontramos con los evangelios, relatos escritos por seguidores de Jesús que buscaban transmitir sus enseñanzas y experiencias. Si bien no fueron escritos como obras históricas en el sentido moderno, contienen elementos históricos que los historiadores pueden utilizar para reconstruir la vida de Jesús y el contexto en el que vivió. Aunque estos escritos contienen elementos teológicos y narrativos que nos pueden hacer dudar de su autenticidad,
Los historiadores pueden analizar los evangelios en busca de detalles históricos y culturales que arrojen luz sobre la vida y el mensaje de Jesús. Usualmente los historiadores utilizan varios criterios para evaluar la autenticidad de los relatos evangélicos y determinar qué partes pueden considerarse históricamente fiables. Algunos de esos criterios son los siguientes: criterio de la coherencia, criterio de la discontinuidad, criterio de la múltiple atestación y criterio de la congruencia. Para no hacer el video demasiado largo, te estaré poniendo el significado de cada uno de ellos en pantalla, por si gustas ponerle pausa y leerlos. Los evangelios, junto con las fuentes extrabíblicas como los escritos de Josefo, Tácito y Plinio el Joven, proporcionan una amplia base de evidencia histórica que respalda la existencia de Jesús como una figura histórica. A través de un análisis crítico de estas fuentes, los historiadores pueden reconstruir la vida y el impacto de Jesús en su contexto histórico con mayor precisión. Ahora bien, así como existen pruebas que respaldan su existencia, también hay algunos factores o argumentos que pueden hacer dudar de ella. El principal de ellos es la falta de documentación contemporánea, es decir, de menciones sobre Jesús durante su vida, porque como ya vimos, la mayoría data de varias décadas después de su muerte. Esto usualmente es respondido con 3 puntos. El primero es que, como sabemos, durante su vida Jesús no fue nadie muy destacado, al menos no en el sentido de ser conocido por una gran parte de la población fuera de donde vivía. No se trataba de un rey, un gran general o un famoso explorador. Era una persona humilde que provenía de una familia pobre. Su popularidad se dio después y a causa de su muerte. También recordemos que los romanos buscaban silenciar a Jesús y sus seguidores, por lo que no resultaría extraño que intentaran erradicar cualquier mención o vestigio de su existencia. El último factor, y quizá el más importante, es la distancia temporal que nos separa. Recordemos que un documento contemporáneo a Jesús tendría una antigüedad de 2000 años, dificultando muchísimo la conservación de cualquier escrito. Este mismo caso se presenta con otros personajes históricos como Escipión el Africano o Sócrates. Estos y otros puntos presentados en el video han llevado a la existencia de un consenso prácticamente universal entre historiadores y estudiosos sobre que Jesús existió históricamente. Pero como ya mencioné al inicio del video, esto es hablando de Jesús como personaje histórico y separado completamente de las creencias religiosas. Recuerda que si te ha gustado el video, puedes apoyar dándole like, comentando, compartiéndolo y suscribiéndote. Sin más por el momento, los dejo para que junto con la diosa eterna del juicio final, continúen escribiendo su propia historia.